Muy buenos días, chicos. Muy buenos días con todos, ¿ah? Acá veo a César, Book, Enzo. Muy buen día, chicos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy son tema de derechos humanos. Pero siempre es bueno, pues, recordar también de economía. Así que quiero con un breve recuerdo de algunos puntos de economía y de ahí iniciamos con el tema de derechos. ¿Sí? Con el audio estamos bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí, creo, ¿verdad? Bien. Entonces, iniciemos con ese breve repaso. Ahí está. A ver, nosotros decimos en economía que somos seres humanos racionales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros somos racionales? ¿Qué significa ese término racional? Ese término racional significa que nosotros debemos de dar la mejor respuesta al contexto. Ahí está. La mejor respuesta al contexto. A ver. ¿Usted escuchaba hablar de las curvas de utilidad? Las gráficas de utilidad indican pues bienestar, beneficio para el consumidor, ¿verdad? Estas curvas realmente deben ser o deben graficarse de manera tridimensional. Es como si usted estuviera en un helicóptero y viera pues una montaña, ¿no? Entonces esta es la cúspide de la montaña, ¿no? Como lo está mirando de arriba hacia abajo, sería más o menos así. Es una montaña, ¿no? O sea, es una especie más o menos de cono. Hacemos un corte, hacemos un corte, y lo que me interesa es el tercer cuadrante, ¿no? El tercer cuadrante, o sea, el de acá. ¿Ve esta curvita de acá? Esta línea, esa sería la primera curva de utilidad. La segunda, que obviamente está más arriba, representaría una mayor utilidad. Y así sucesivamente, ¿no? Esta tercera representaría un mayor grado de satisfacción. O sea, si lo representáramos de manera gráfica, sería más o menos así, ¿no? Por acá pondría al bien Y, al bien X, y este eje de la Z sería la utilidad. ¿Estamos bien? Las curvas vendrían a ser estas, mira, ve. Primera curva de utilidad, segunda, te das cuenta, está levitando, está más arriba, la tercera y así sucesivamente, ¿verdad? Esta primera curva de utilidad, mira, ve el nivel que te da. La segunda, más utilidad, ¿verdad? La tercera, más utilidad posible. Entonces, si a usted le dan a escoger en qué curva de utilidad debe ponerse, pues usted irá la utilidad 3 de las que ve, ¿verdad? ¿Por qué la utilidad 3? Porque la utilidad 3 te va a representar un mayor grado de satisfacción. ¿Está bien? Debemos acostumbrarnos a representar las cosas de manera tridimensional. Nosotros somos seres tridimensionales, ¿verdad? Imagínese una esfera y usted hace rodar esa esfera. Usted se da cuenta. Usted sabe muy bien que es una esfera que está rodando, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vería un ser bidimensional? O sea, un ser que solamente ve dos dimensiones. ¿Cómo vería esa esfera? Obviamente no vería la esfera como tal. Lo único que podría ver ese ser bidimensional es un círculo, nada más. Ala, profesor. O sea, usted me está diciendo que si nosotros pensamos de manera bidimensional, nos estamos perdiendo detalles. Sí. Si piensas de manera bidimensional, te pierdes detalles.
tienes que buscar pensarlo de manera tridimensional, ¿no? Ahora imagínate, matemáticamente se pueden demostrar que hay n dimensiones y nuestro cerebro capta 3 dimensiones. Imagínate con 4, 5, 6 dimensiones. No lo entendemos, ¿verdad? No lo logramos representar mentalmente. Ajá, mira lo complicaba. Bien, pero para no complicarte la existencia, lo voy a poner bidimensional. Ahí está, bidimensional. El bien Y y el bien X. Ahí está la primera curva de utilidad, la segunda curva de utilidad, la tercera. Obviamente hay más, ¿verdad? Pero acá te está representando que la utilidad 3 es mayor que la utilidad 2 y mayor que la utilidad 1. Entonces, ¿qué curva de utilidad te vas a poner? La curva de utilidad donde te vas a poner, obviamente va a ser la utilidad 3. ¿Te das cuenta? Ahora, todavía no he terminado. Quiero concluir qué significa ser racional. Bien Y, bien X. Vamos a imaginar que el bien Y, la unidad tenga un precio de 2 soles. Y el bien X, la unidad, 5 soles. Y usted tiene un ingreso de 100 soles. Si todo lo gastara para comprar Y, ¿cuánto podría comprar de Y? 100. Entre el precio que es 2, lo máximo que podría comprar es 50 unidades de Y, pero 0 unidades de X, ¿verdad? ¿Sí? O sea que este 50 salió de ese ingreso dividido entre el precio de Y. Ingreso 100, precio 2, 100 entre 2, 50. Por acá. Si todo lo gastáramos en X, ¿cuánto podríamos comprar? 100 entre 5, 20, ¿verdad? Estas 20 unidades de X sale del ingreso dividido entre el precio de X. ¿Ok? Profesor, pero podría obtener combinaciones de ambos. Claro, claro que sí. Podría usted obtener combinaciones de ambos. ¿Ok? Por ejemplo, si usted comprara 10 unidades de X, de Y. Si usted comprara 10 unidades de Y, a ver, 10 por 2 sale 20 soles, ¿verdad? 20 soles. ¿Cuánto le sobra? 80 soles. Con 80 soles, ¿cuánto podría comprar de X? ¿No? Con 80 soles, ¿cuánto podría comprar de X? Entonces tendría que dividir 80 soles entre 5. ¿Está muy bien? Ah, ya. Entonces, en toda esta línea que usted ve acá, esto representa la línea del ingreso, también conocido con el nombre de la recta presupuestaria. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llama esta curva? Recta presupuestaria, también llamada el ingreso. ¿Sí? Ahora, por acá voy a poner la curva de utilidad. Utilidad 1, utilidad 2, utilidad 3. Punto A, punto B, punto C. Entonces te dicen, ¿qué prefieres? De repente vas a decir, no, profesor, yo prefiero la utilidad 3 porque obviamente representa una mayor utilidad. Claro, ¿no? Pero el detalle está en que con el ingreso que cuentas, no te permite lograr alcanzar la utilidad 3, ¿no? Con ese ingreso que tienes, no te permite alcanzar la utilidad 3. ¿Está bien? Entonces tú podrías escoger A, B o C, nada más. De esos 3 puntos, ¿qué te dice la racionalidad? O sea, tú debes dar la mejor respuesta. ¿Cuál de esos 3 puntos vas a escoger? El punto que debes escoger tiene que ser el punto B. ¿Por qué razón el punto B? Porque con el punto B vas a tener la utilidad 2. Entonces, si tú eres racional y vas a dar la mejor respuesta al contexto, tú debes buscar
que dado tus ingresos que tienen un límite, buscar obtener la máxima utilidad posible, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú escoges el punto A? Si escoges el punto A, no estarías dando la mejor respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque en el punto A, que si bien es cierto, con tus ingresos lo puedes comprar, estarías obteniendo una utilidad menor, que es la utilidad uno. Es por eso que este punto A no sería racional. O sea, lo puedes escoger, pero no sería racional porque no sería la mejor respuesta al contexto. ¿Te das cuenta? Bien, estudiante. Espero que hayas entendido esa parte de qué significa ser racional, ¿no? Racional, mejor respuesta al contexto. Ahora, esto que se puede plasmar, obviamente, en una hoja, como lo estamos viendo acá, es muy importante que tratemos de llevarlo a nuestra vida práctica, ¿no? A nuestra vida cotidiana. Y siempre buscar obtener la máxima utilidad posible, dado nuestros recursos limitados. ¿Sí? Bien, borro esa parte. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ya está. No hay preguntas. Muy buen día, Yanela. A ver, continuemos entonces. Bacán, chicos. Ahí está. Entramos al campo de los derechos. Cuando analizamos el derecho desde el ángulo de la norma, no tenemos problemas. ¿Saben por qué no hay problema cuando hablamos del derecho desde el ángulo de la norma? Porque la norma lo que hace es obligar, prohibir y permitir. Nada más. Entonces, si nosotros vamos a dar la definición de derecho desde el ángulo de la norma jurídica, no vamos a tener problema. ¿Por qué razón? Porque la norma que hace obliga, prohíbe o permite. Entonces, cuando se le pregunta a los estudiantes, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Qué es lo correcto hacer? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Lo que la norma indique. Eso es lo correcto hacer, lo que la norma indique. Ahora, otra cosa es que usted diga, no, profe, pero la norma, esa norma no me parece que es correcta. Ya, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. En todo caso, tendríamos que entrar hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás, donde está el proceso de la elaboración, obviamente, de esa norma y su aprobación. Entonces, si no estamos de acuerdo, nosotros deberíamos haber intervenido acá, ¿no? Pero, profesor, ¿cómo yo voy a intervenir si yo no soy congresista, no soy gobierno? Claro, se entiende eso, ¿no? Pero recuerde que siempre existe un poder paraestatal. Y ese poder paraestatal, que es un poder paralelo al poder que el Estado tiene, ese poder paraestatal, ¿sabe quién los ejerce? Los partidos políticos. Porque a través de los partidos políticos la gente se organiza, pues. Ese poder paraestatal también lo ejercen los líderes sindicales, ¿no? También ejercen ese poder paraestatal y ahí podemos encontrar algunos más. Entonces se puede presionar a través de este poder paraestatal. Pero ya una vez que la norma ya salió, lo correcto es hacer lo que la norma indica que se haga. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la norma obliga, ¿no? Los padres, por ejemplo, tienen la obligación de mantener a sus hijos hasta qué edad? 18 años, ¿verdad? Existe la obligación de mantener a sus hijos hasta los 18 años. Pero ¿qué pasa si los chicos estudian con éxito? Si estudian con éxito, existe la obligación de mantenerlos
hasta los 28 años de edad. Imagínate, ¿ah? 28 años de edad. Qué situación, ¿no? Bien. Entonces, la norma obliga, pues hay que mantener a los hijos. También la norma prohíbe. Por ejemplo, en el Perú está prohibido el aborto. ¿Ya? En el Perú se prohíbe el aborto. Pero hay otros países, como el caso de Argentina y Uruguay, donde el aborto se permite. Entonces, allá en Argentina, en Uruguay, pueden abortar. Pero en el Perú, no, porque la norma lo prohíbe. Puede ser que usted esté de acuerdo, puede ser que usted no esté de acuerdo, pero eso no está en discusión, ¿verdad? Porque lo que se hace es lo que la norma indica que se haga. Ahora, si la persona no está de acuerdo, pues tendrá que presionar por acá para que se reestructure esta norma. Acá. Pero ya cuando salió, tenemos que hacer lo que la norma diga. Y cuando dice la norma permite, por ejemplo, la persona tiene libertad de conciencia. ¿Qué significa la libertad de conciencia? La libertad de conciencia significa el grado con el cual, bueno, la libertad que nosotros tenemos de interpretar la realidad y de esa manera poder nosotros adherirnos a determinadas ideas, ¿no? Ideologías políticas, religiosas, filosóficas, etc. Entonces, como podrás observar, cuando se habla del derecho desde el ángulo de la norma, ahí tenemos este parámetro. ¿Ok? Bien, ¿borró? Entonces, así lo estoy definiendo, ¿verdad? Cuando se habla del derecho, estamos partiendo ¿de dónde? Estamos partiendo de la norma jurídica, ¿no? Estamos partiendo de la norma jurídica, en la cual esa norma jurídica lo que hace es regular la convivencia, ¿ya? Regula la convivencia de las personas, ¿no? Entre todos nosotros y de nosotros mismos frente al Estado. ¿Por qué es importante establecer el derecho? Porque regula conducta, pues. Recuerde usted que el ser humano se agrupa, parece que es por instinto, ¿no? O sea, nosotros nos agrupamos primero en un afán de defendernos ante el ataque de animales salvajes o el ataque de otros grupos humanos. Es por eso que tenemos que agruparnos. Segundo, también nos agrupamos porque cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes, lo cual permite la creación de diferentes bienes y, por supuesto, la existencia de un mercado. El poder acceder al mercado nos da la posibilidad de poder mejorar nuestra condición de vida. Es muy importante. Pero también comprenderá que surge un problema, ¿no? Que ya al vivir de forma agrupada, para poder entre nosotros vivir de forma armoniosa, ¿no? Tenemos que establecer las normas, ¿verdad? Es ahí donde surge el derecho. ¿Estamos bien? Entonces es por eso la importancia del derecho. Así es. ¿Y quién se encarga de hacer cumplir ese derecho? ¿Se acuerda? El que hace cumplir ese derecho viene a ser el Estado. ¿Sí? Es por eso que necesitamos un Estado bastante eficiente, ¿no? Que haga cumplir el derecho. Y ahí nosotros tenemos a determinadas entidades. Por ejemplo, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú. Recuerde usted que la policía cuida el orden interno. ¿Ya? ¿Quién es la entidad o la autoridad encargada de cuidar el orden interno? Es la Policía Nacional. Las fuerzas militares no. Las fuerzas militares nos cuidan ante un ataque exterior, ¿ya? Y que también pueden salir a patrullar dentro del Perú, pero solo cuando se decrete
el famoso estado de emergencia, ¿no? Si no hay estado de emergencia, los militares no pueden salir, ¿ya? No pueden salir. El orden interno está a cargo de la policía. Es más, la policía también cuida las fronteras. Ojo, ¿ah? La policía también cuida las fronteras. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué dice esta PPT? A ver, ahí hay una diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿verdad? Derecho objetivo y derecho subjetivo. Ahí hay una diferencia. A ver, el derecho objetivo es la norma escrita. El derecho subjetivo es lo que yo puedo hacer en base a lo establecido en el derecho objetivo. Es como si este derecho objetivo fuera la camisa de fuerza, ¿ya? Es como si fuera la camisa de fuerza. O el derecho objetivo es como si pusiera los límites, el parámetro de acción de todo lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, derecho subjetivo. Usted en su casa puede hacer una fiesta. Usted su casa la puede alquilar. Usted su casa la puede vender. Usted puede poner una tienda, ¿no? Puede poner una empresa. Todo eso sería derecho subjetivo. Pero todo eso que usted lo está haciendo acá en el derecho subjetivo, ¿no? Es porque está permitido en la norma, que es el derecho objetivo. ¿Sí o no? Por ejemplo, el derecho objetivo te dice libertad de tránsito. Eso dice, ¿verdad? En el derecho subjetivo dice, me voy de viaje. ¿A dónde se quiere ir de viaje? A Huancayo. Ya está. Ah, ¿la vio o no? Entonces, el derecho objetivo dice libertad de tránsito, lo cual significa que usted puede desplazarse por todo el territorio nacional. Obviamente en espacios públicos, ¿no? Eso no significa que usted se puede meter a la casa de cualquier persona si es que no le invitan, ¿no? Entonces, el derecho objetivo dice, tengo libertad de tránsito. Entonces, en el derecho subjetivo usted lo está ejerciendo, ¿no? Porque usted, ¿a dónde se está yendo? A Huancayo, o al Cusco, o a donde quiera ir usted, pues, ¿no? Pero me quiero ir a la playa. Ya, pues, ir a la playa. Pero eso ya qué es? Derecho subjetivo, ciudadano. Ah, entendido, entendido. El derecho objetivo. Usted, por ejemplo, tiene libertad de conciencia. Y en base a esa libertad de conciencia, usted dice, ah, ya, bueno, yo tengo derecho a la libertad de conciencia, a interpretar el mundo y adherirme a determinadas creencias filosóficas, ideológicas, religiosas, etc. Y usted dice, entonces yo soy católico. O de repente dice, yo soy testigo de Jehová, ¿no? Testigo de Jehová, etc. Entonces, este derecho subjetivo, ¿no? Que es el ejercicio prácticamente, ¿no? La ejecución de lo que te permite hacer el derecho objetivo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces dice, también el derecho objetivo dice que usted tiene libertad de opinión, ¿verdad? Y entonces acá pues usted opina, bueno, opina sobre el gobierno, opina sobre el deporte, lo que usted desea opinar. Pero obviamente usted en esa opinión no puede atacar la honra, la dignidad de las personas. Eso no puede hacer. ¿Ya? Eso no puede hacer. ¿Se entendió? ¿Está claro? Ahora,
En el caso de este derecho subjetivo, ¿qué pasa con los niños? ¿Verdad? O las personas, pues, que sufren algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Entonces, particularmente en el caso de los niños, ahí alguien ejerce la patria potestad, ¿no? ¿Quién ejerce la patria potestad sobre los niños? La patria potestad sobre los niños lo van a ejercer los padres, ¿no? Entonces los padres van a ejercer ese derecho subjetivo, ¿sí? A ver, vamos a ver si hay dudas. Así es, Yanela. Bien, muchachos. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Bien, chicos. Chévere. Bacán, chicos. A ver, aquí está los derechos humanos. Si bien es cierto, hay varias definiciones de derechos humanos. En todas las definiciones siempre pues trae consigo la dignidad, ¿no? La dignidad pues es el respeto que nosotros debemos sentir sobre el ser humano, por el hecho de ser humano. O sea, basta que seamos seres humanos para que la población tenga respeto sobre todos nosotros, ¿no? Dignidad. Pero, profesor, ¿por qué, ah? ¿Solo por ser humano? Sí. Es que lo que pasa que el ser humano es un ser que siente compasión, ¿no? Un ser humano es el ser que siente amor sobre el prójimo. Entonces se estipula que el ser humano es un ser bondadoso, ¿no? Por eso que prima acá la dignidad, el respeto que debemos sentir sobre la otra persona. Por lo tanto, no podemos humillarlos, no podemos agredirlos físicamente o psicológicamente, ya que todo ser humano es digno. Profesor, hace poco hubo un caso en un colegio de Lima donde las noticias salen que una niña, se dice niña porque todo aquel que es menor de 18 años legalmente son considerados niños, por si acaso, ¿ah? En psicología tienen toda una clasificación por edades, ¿verdad? Pero en el derecho, a todo aquel que es menor de edad se le considera niño. En este caso, esta estudiante es escolar, pues obviamente menor de edad, legalmente es niña. Entonces, hay una idea de que esta chica estaba sufriendo bullying. Pregunto, si se le hace bullying a una persona, ¿se está respetando la dignidad de la persona? No, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos correctamente esta idea de dignidad, entonces, que es el respeto que se debe sentir sobre el ser humano por ser humano, y ya te he mencionado que el ser humano es una persona que manifiesta amor, que manifiesta compasión, que manifiesta solidaridad sobre el resto, ¿verdad? Por lo tanto, se debe respetar a todas las personas. Entonces, aquellos que cometen bullying sobre otra persona no están entendiendo este concepto de dignidad, ¿no? Cuando se habla de las guerras, por ejemplo, ¿no? Esas masacres que pasan, no se está respetando la dignidad de la persona. Ah, ahora, también dice libertad. Hay diferentes tipos de libertad, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de libertad de opinión, podemos hablar de libertad de tránsito, por ejemplo, ¿no? A veces en determinadas zonas ponen rejas
Y esas rejas, ¿qué hacen? Limitan el tránsito de las personas, ¿no? Y al limitar el tránsito de las personas, están atacando los derechos humanos. Nosotros tenemos libertad de tránsito. Ah, también la igualdad. La igualdad, muchachos, es el rechazo a la discriminación. Todos somos iguales ante la ley, independientemente de nuestras características accidentales. ¿Cuáles son nuestras características accidentales? ¿Te das cuenta? El sexo, religión, condición económica, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de nuestras características accidentales, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los derechos humanos? Los derechos humanos, chicos, es el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento de la historia concretan las exigencias de igualdad, libertad y dignidad. Pregunto, ¿es o no es importante la vigencia de los derechos humanos? La respuesta es que sí, porque el respeto a estos derechos humanos son garantías esenciales, ¿no? Que la persona debe gozar para vivir como seres humanos. Entonces, esto de acá nos garantiza que nosotros podamos ejercer plenamente nuestras cualidades, inteligencia, o sea, permite que el ser humano pueda desarrollar todo su potencial. Por eso es importante que todos respetemos los derechos humanos, ¿no? Bien, ahora, acá existe la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A ver, lee por favor esto antes que te explique. Ya te voy a dar 40 segundos. Bien, este es el famoso Pacto de San José de Costa Rica, también llamado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Esto es lo que tanto se habla cuando se discute sobre la famosa pena de muerte, ¿no? ¿Han escuchado ustedes esa discusión? Cuando dicen pena de muerte, ¿para quiénes? Para los violadores, viola, para los violadores sexuales, ¿cierto? Bien. Eh, y dicen, ¿no? Nosotros no podemos aplicar la pena de muerte a los violadores sexuales porque nosotros hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? En el Pacto de San José de Costa Rica
contempla que aquellos países que ya contienen la pena de muerte no pueden ampliar la pena de muerte a otro tipo de delitos. Entonces, en el caso del Perú, nosotros contemplamos la pena de muerte por traición a la patria en circunstancias de guerra. Entonces, no podemos ampliar la pena de muerte a otro tipo de delitos. Si nosotros pusiéramos la pena de muerte a los violadores sexuales, entonces estaríamos saliendo del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pues no salimos. Y hay otras personas que dicen, no, no nos salimos. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería aprobarse la pena de muerte a los violadores sexuales? Y obviamente eso traería como consecuencia salirnos del Pacto de San José de Costa Rica. ¿O no debería aprobarse esa norma para poder mantenernos en dicho pacto? A ver, 20 segundos para que esto respuesta. Ya, acá yo veo sus respuestas. ¿Ah? Hay varios. Muy bien, ¿ah? Muy bien, chicos. Ya, todos tienen ahí una posición, ¿verdad? Muy bien, todos tienen ahí su posición y se respeta la posición de todos ustedes, ¿no? Porque existe libertad de opinión, existe libertad de conciencia, ¿verdad? Bien. Muy bien, los felicito por dar su aporte. A ver, miren muchachos, ¿cómo funciona esto? En este famoso Pacto de San José de Costa Rica, también llamado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está conformado por dos entidades. La llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión y Corte. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Un país cualquiera que esté suscrito al Pacto de San José de Costa Rica, eh, dentro de ese país, pues obviamente las personas que consideren que han sido víctimas de un abuso en sus derechos, ellos pueden quejarse, pueden agotar todas las instancias dentro de su país. Si ellos han hecho eso, han agotado todas las instancias dentro de su país con la finalidad de proteger sus derechos humanos, pero aún así no le han hecho caso, entonces esta persona puede ir al derecho internacional. ¿Y a dónde presenta su queja? A la comisión. A la comisión, ¿quiénes pueden presentar su queja? Los organismos no gubernamentales y también pueden presentar su queja las propias personas, ¿no? Entonces nosotros como personas podemos presentar nuestra queja ante la comisión. La comisión incluso puede venir al país a observar, ¿no? Y lo que hace la comisión es dar recomendaciones, ¿no? Ellos dan recomendaciones. Ellos se encargan de promover los derechos humanos. ¿La comisión emite sentencia? No, la comisión no emite sentencia, da recomendaciones. Si el país no le hace caso a la comisión, entonces es la misma comisión la que presenta el caso ante la Corte.
A la Corte se presentan los países, pero también se puede presentar la llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Te das cuenta? Entonces, es la Corte la que va a emitir una sentencia. Y eso ya de cumplimiento obligatorio. Profesor, ¿por qué de cumplimiento obligatorio? Obligatorio. Porque este tratado es vinculante, pues. Se vuelve vinculante cuando lo han aprobado los congresos en los respectivos países. El Congreso peruano lo aprobó, por lo tanto es vinculante. Todo lo que siga la Corte tenemos que ejecutarlo. Te presento casos en los cuales pues está este pacto de San José de Costa Rica ha participado, que son varios, ¿ah? Por ejemplo, hay un caso de una señora en la provincia de Mendoza, Argentina. Esta señora, ¿no? 3 hijos, todos menores de edad. Uno de ellos con discapacidad física e intelectual. Viven en la casa paterna del esposo. En la casa paterna del esposo. Y este señor agredía física y psicológicamente a la señora. La señora, cansada de tantas agresiones, decide irse de la casa. La señora se va. Se va con sus 3 chicos, ¿no? Sus 3 pequeños. Uno con discapacidad física y mental. Y encuentran una casa abandonada. Y es ahí donde ellos entran. La población de Mendoza la denuncia y el Poder Judicial ordena desalojarla y encima la condenan a 1 año de pena privativa de libertad. La señora se queja y en ninguna instancia le hacen caso. Entonces la señora presenta su caso ante la Comisión Interamericana. Ahí presenta su caso. La comisión conversa con el gobierno argentino y le dice que le devuelva la casa en un plazo de 15 días refaccionada. Que la señora lo que tiene que hacer es pagar solamente los gastos administrativos. ¿Por qué la comisión hizo eso? Porque en todos los países las constituciones establecen que el Estado protege al niño, al anciano, al discapacitado y a la mujer en situación de abandono. ¿Te das cuenta? Entonces ellos estaban en situación de abandono, pero sin embargo el Estado argentino no los cuidó. Entonces el pacto lo que hizo fue corregir ese error. En Centroamérica, un señor de apellido Sánchez, que trabajaba en una empresa radial, es detenido por la policía 24 horas. De ahí es liberado. Al día siguiente, los militares entran a su casa, se lo llevan, golpeando a todos los miembros de la familia. A la semana, este señor aparece muerto en un río de la localidad, atado de pies y manos, donde le habían cercenado la oreja, la nariz y los genitales, y presentaba escoriaciones en todo el cuerpo. Intervino el Pacto de San José de Costa Rica. Una chica universitaria opuesta al régimen es detenida por los militares. La torturan, pero ella logra escapar. Los militares van a la casa de la chica y no la encuentran. Encuentran a la madre con un niño de 13 años de edad llamado Marco. Los militares golpean a la madre, meten al hermanito en un costal y se lo llevan. Y lo arrojan vivo desde el puente más alto de la localidad. ¿Te das cuenta? Eh, Son casos graves, ¿no? Un campesino va con sus 2 niñas al campo, deja a sus 2 niñas en una parte del campo y se va al otro a cosechar. En eso baja un helicóptero militar, se lleva a las 2 niñas y desaparece.
desaparece. La madre ya ha fallecido con la esperanza de que algún día sus hijas regresen a la familia. Pregunto, ¿eso también se ha dado en el Perú? Claro. La Comisión Interamericana ha venido al Perú 6 veces. Una vez durante el primer gobierno de Alan García y las otras 5 veces durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Te das cuenta? El caso de la señora Barreto, que fue asesinada y descuartizada en las salas del zinc. El papá de la señora Barreto denunció el caso en todas las instancias peruanas y nunca le hicieron caso. Y hoy en día entendemos por qué, ¿no? Semejante corrupción que había. El señor denunció el caso al Pacto de San José y al final le ordenaron al Perú que le paguen a la familia de la señora Barreto una indemnización cercana a los 600.000 soles. Encima que le den una pensión a las hijas de la señora Barreto. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿es conveniente que nosotros nos retiremos de este pacto de San José de Costa Rica, que es un mecanismo de protección de los derechos humanos a nivel internacional? ¿Será conveniente que el Perú se retire de un mecanismo de protección de los derechos internacionales? Si nosotros lo hacemos, entonces nosotros mismos voluntariamente estaríamos renunciando a un mecanismo de protección de los derechos a nivel internacional. ¿Qué te pareció? ¿No? Entonces, si nosotros rompemos el pacto, ya saben lo que pasa. Nos vamos y ya no tendríamos ese mecanismo de protección de los derechos a nivel internacional. Eso es lo que pasaría, Marco. ¿Está bien? Bien. No hay más preguntas, ¿verdad? Ah, mira, qué bonita pregunta. En el caso de lo que pregunta Brigitte, nos dice, ¿no? Profesor, ¿la Carta Interamericana de los Derechos Humanos es el Pacto de San José de Costa Rica? No. La Carta Interamericana es otra. Esa Carta Interamericana se firma el año 2001. El año 2001 se firma, ¿no? Justo el mismo día, pues, de las famosas Torres Gemelas. ¿Se acuerdan ese día donde eh, cayó supuestamente unos aviones sobre las Torres Gemelas, ¿no? Y todo ese escándalo, ya. Ese mismo día, en Lima, se firma la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué se firmó acá en Lima? ¿Saben por qué se firma en Lima? Para decirle al mundo que nunca más se debe permitir que entre a un país un gobierno democrático que se convierta posteriormente en una dictadura como lo hizo Fujimori. Fujimori entró al país, ¿no? Siendo elegido por el pueblo. O sea, entró al país siendo un gobierno democrático, ¿verdad? Pero después, ¿qué hizo Fujimori? Después Fujimori se convirtió en una dictadura, ¿no? Es por eso que el pacto se firma acá en Lima, ¿no? Entonces, eh, si usted se acuerda que en el caso peruano el Tribunal Constitucional había aprobado el habeas corpus, ¿no? Para liberar a Fujimori. Lo había aprobado. ¿Y qué pasó a la semana nomás?
el Tribunal Constitucional, perdón, el Pacto de San José, la Corte de Derechos Humanos dijo no, Fujimori no sale de prisión. Fujimori no sale de prisión. Y el Perú tuvo que acatar. Y Fujimori no sale. O sea, Fujimori no va a salir de prisión mientras nosotros estemos sujetos al Pacto de San José de Costa Rica. O sea, la pregunta que ha hecho tu compañera Brigitte sobre la Carta Interamericana de Derechos Humanos nos garantiza eso. O sea, debe mantenerse la democracia, ¿no? Entonces, acá Marco nos pregunta, entonces no beneficia al país romper el pacto. No, pues porque elimina un mecanismo de protección, ¿no? Elimina, si nos vamos, eliminaría un mecanismo de protección y cualquier dictador podría imponer pues cualquier cosa en el país, ¿no? Ahora, ah, muy buena pregunta, César, ¿ah? Te respondería pues de esta manera, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? El poderío que tiene Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país grande, económicamente hablando, ¿no? Y militarmente también es grande. En cambio, nosotros los peruanos, pues económica y militarmente, somos un país muy pequeño, ¿no? Y es por eso que nosotros sí necesitamos mecanismos de protección de los derechos a nivel internacional. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora, acá tenemos los principios de los derechos humanos. Siempre es importante que primero lo leas. A ver, te voy a dar un minuto para que lo vayas leyendo y de ahí te explico. ¿De acuerdo? Bien, comencemos. Mm, vamos primero acá. Nos dice que los derechos son inherentes. Al decirnos que los derechos humanos son inherentes, significa que estos derechos obedecen a la naturaleza humana. Basta que seamos nosotros seres humanos para poder tener derechos. ¿Está bien? Basta que nosotros seamos seres humanos para poder tener derechos. ¿Ok? Y eso mismo, al ser inherentes, eso lo hace a la vez universales, pues, ¿no? Porque todo ser humano
basta que sea ser humano para que tenga derechos. Entonces, eso a su vez lo hace universales, ¿no? Dice acá, universal es porque es común a todas las personas sin distinción, ¿no? Ah, es para todas las personas independientemente de sus características humanas. Eso lo hace universales. Pero podríamos agregar algo más, ¿no? Al ser universales, eso sobrepasa las fronteras. Y al sobrepasar las fronteras, eso también tiene que ver con el ataque a la soberanía que tienen los países. ¿Qué cosa significa la soberanía? La soberanía significa el poder supremo, el soberano, lo cual significa pues que encima de ellos no hay nada, ¿verdad? Encima de ellos no hay nada. Eh, por ejemplo, si vemos pues los países que practican el Islam, ¿ok? En los países que practican el Islam, ¿no? La mujer no se puede casar con un varón de una religión diferente, ¿no? Porque si eso pasa, la castigan con azotes. Y peor aún, renunciar al Islam, eso tiene pena de muerte a través de la horca. Pero eso no pasa, por ejemplo, con los varones, ¿no? Un varón que practica el Islam, que se case con una mujer de religión diferente, no tiene ese mismo trato, ¿ya? Entonces, uno, pues obviamente viene el atentado contra la vida de la persona, ¿no? Viene el atentado contra la libertad de opinión, la libertad de conciencia que tiene en este caso particular una mujer, ¿no? Que practica el Islam. Y el otro problema es que no hay una igualdad entre el varón y la mujer, ¿cierto? Pero eso practica los países que practican el Islam hacen eso. Entonces, cuando los derechos humanos son universales, entonces acá podemos poner un país que practica el Islam, los derechos humanos son universales, entonces este país que practica el Islam tendría que renunciar parcialmente a su soberanía para que estos derechos humanos verdaderamente se conviertan en universales, ¿no? Porque universal pues significa válido para todos, para todos. Ah, a ver, profesor, si logro distinguir. Usted me dice que inherente es porque obedece a mi naturaleza humana, ¿no? Entonces basta que sea ser humano para que tenga derechos. Entonces, profesor, en los países donde practican el Islam, ¿no? Encontramos una mujer y decimos, esta mujer es un ser humano. Y si es un ser humano, entonces pues tiene derechos. Claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es inherente. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? En este país que practican el Islam, no lo reconocen, ¿verdad? No reconocen eso. Entonces tendremos que buscar que sean universales. Entonces, ¿ella tiene derechos? Sí. Entonces estos derechos humanos deben penetrar su frontera, ponerse encima del ordenamiento jurídico de ese país, o sea, ponerse encima de la soberanía de ese país, y si eso logra pasar, recién ahí podremos decir que los derechos son universales, ¿no? Ah, entonces podríamos decir, no, esta chica, esta mujer dice, yo tengo derechos porque los derechos son inherentes. Está bien, el país que practica el Islam le dirá, pero tú estás en mi país y tú te guías en base a las normas jurídicas de mi país. ¿Estamos bien? Porque esos derechos humanos no va a transgredir mi soberanía. Entonces vienen los problemas, ¿verdad? Vienen los problemas. Entonces, esta situación de universales, si bien es cierto, se entiende, ¿no? Que es válido para todos, en la práctica, en algunos países tiene cierta complejidad, ¿no? Porque tiene que ir en contra, o no, no tiene que ir en contra, ¿no? Pero tiene que ponerse encima de la soberanía de estos países que practican el famoso Islam. ¿Sí?
Después dice son interdependientes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué decimos que son interdependientes? Significa que hay una conexión, ¿verdad? Significa que significa que si atacas el derecho de uno, golpea el derecho del otro. Por ejemplo, usted tiene derecho a la educación, ¿verdad? Pero para que usted se pueda educar, usted tiene que alimentarse. Entonces, la alimentación y la educación tienen conexión. Y para que usted pueda alimentarse, tiene que tener otro derecho, que es el llamado derecho a la vida. Porque si la persona no está viva, pues obviamente no va a poder comer. ¿Se encuentra? Entonces, eso significa la interdependencia, la conexión que debe de haber. Indivisibles. ¿Qué significa que sea indivisible? Que no puedes desconectarlos, pues, ¿no? ¿No? Si tú los divides, si tú los desconectas, a su vez también eliminas la interdependencia. Luego dice inalienables. Inalienables, ¿qué significa? Inalienable significa que ninguna persona o Estado puede despojar, o sea, puede quitarle el derecho a la persona. ¿Te das cuenta? Se le puede quitar, por ejemplo, el derecho al voto a la mujer, ¿sí o no? No se puede, ¿verdad? Ah, no se puede, ¿no? ¿Por qué no se le puede quitar el derecho al voto a la mujer? Porque los derechos son inalienables. Por eso es que no se le puede quitar el derecho al voto a la mujer. Imprescriptibles, porque no se extinguen con el paso del tiempo, ¿no? O sea, no es que el derecho se termine en una fecha determinada. No, esos derechos van a continuar, ¿no? Después dice incondicionales. Cuando dice incondicionales significa que no existe condicionamiento, ¿no? No te pueden exigir una condición previa para que puedas tener derechos, ¿ok? No hay condición previa para que puedas tener derechos. Por ejemplo, las personas que están en pena privativa de libertad, ¿ah? Las personas que están presas porque obviamente han cometido un delito y se le ha suspendido de esa manera su derecho a la libertad de tránsito, ¿verdad? Es por eso que estas personas se encuentran presas. Ya. Pero solamente se le restringe ese derecho, no, no se le restringe más, ¿ya? No se le restringe más. Por ejemplo, una persona que de repente esté enferma
y esta persona necesita pues operarse, ¿no? Y en la cárcel no lo están tratando, entonces su propia familia puede solicitar, ¿no?, un habeas corpus correctivo y le dan permiso para que salga a operarse en un hospital, en una clínica, que la familia pueda costear, ¿no? Y sale. Profesor, pero ¿por qué va a salir si es una persona que ha cometido un delito? ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Incondicionales. Ahí dice claramente, chicos, incondicionales. ¿Y qué significa que sea incondicionales? Significa que no existe condición alguna que te puedan exigir para que puedas cumplir con tus derechos, ¿ya? No hay condición alguna que te puedan exigir para que cumplas tus derechos, ¿ok? A ver, un segundo, por favor. A ver, hace un momento le dije que los padres están obligados de mantener a sus hijos hasta los 18 años, ¿verdad? Y si estos chicos siguen estudios con éxito, subsiste la obligación de mantenerlos hasta un máximo de los 28 años, ¿verdad? Bien. Pues también existe el deber de que los hijos mayores, estamos hablando de los mayores de edad, mantengan a sus padres ancianos o padres con discapacidad. ¿Qué, profe? ¿Los hijos también están obligados a mantener a sus padres? Sí. Profesor, ¿y si el padre nunca le pasó una pensión, nunca se hizo cargo de ello? ¿Ese padre podría denunciar al hijo para que le pase una pensión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver qué opinan, ¿ah? ¿Podría un padre que nunca se acordó de sus hijos exigirle una ayuda a ellos cuando el padre ya es anciano? Y la respuesta, chicos, ya ustedes dicen que no, pero la respuesta es sí. ¿Saben por qué la respuesta es sí? Porque exacto, pues exacto. Así es, Wilfredo, porque los derechos son incondicionales. Así es, Marco, son incondicionales, chicos. Ya, una cosa es lo que nos puede parecer que no es correcto, porque pareciera que no es correcto, ¿no? Pero otra cosa es lo que la norma dice. Y los derechos son incondicionales, chicos. Son incondicionales, o sea, no pueden establecer el cumplimiento de determinada condición para que la persona pueda tener derechos. ¿Estamos bien? Sorprende, ¿no? Sorprende. Bien. También se dice que los derechos como son. También se dice que los derechos son inviolables. ¿Qué significa que los derechos sean inviolables? Significa que no pueden ser vulnerados, pues, ¿no? Profesor, si una persona agrede físicamente a otra, entonces está vulnerando el derecho a la integridad de esta persona agredida. ¿Te das cuenta? Ah, entendido. Entonces, eso significa inviolable, ¿no? Inviolable. No pueden ser vulnerados. ¿Usted tiene derecho a la opinión? Pues claro que tiene derecho a la opinión, ¿no? ¿Pueden cohibir su derecho a la opinión? No.
No pueden cohibir su derecho a la opinión. Recuerde usted que los derechos son inviolables. ¿Ok? Acá hay un derecho más, una característica que quiero ver, esta de acá, la corresponsabilidad. ¿Qué cosa viene a ser la corresponsabilidad? La corresponsabilidad viene a ser la obligación que tenemos todos nosotros, los seres humanos, de ayudar a que se respete el derecho de las demás personas. ¿Ah? De ayudar a que se respete el derecho de las demás personas. ¿Te das cuenta? Muy interesante característica, ¿no? La corresponsabilidad. ¿Te imaginas que todos nosotros tengamos muy en claro qué significa esa corresponsabilidad y todos nosotros pues continuamente estemos ayudando a que se respete el derecho de las demás personas? Ah, entendido, ¿no? Entendido. Bien. Ahí tenemos ahora a las generaciones de los derechos humanos. ¿Cuántas generaciones hay? Tres generaciones, ¿verdad? Tres generaciones de los derechos humanos. Ah, tres generaciones. Y cada generación de derechos humanos eh, ha sido ganado en base a un determinado conflicto. O sea, no es que los derechos humanos se nos haya sido otorgada de manera libre, tranquila. Eso así no ha sucedido, ¿ya? Así no ha sucedido. Ha tenido que haber una revolución. Usted va a observar que en todos esos campos siempre ha existido ahí una, una revolución. Por ejemplo, en los derechos humanos de primera generación, ¿cuál fue la revolución? Entonces, estos derechos de primera generación, mira, aparecen con una revolución, que es la Revolución Francesa. Los de segunda generación aparecen con otra revolución, la mexicana y la industrial. Los de tercera generación aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dígame usted que no es así. Dígame usted que los derechos no se ganan. Nosotros acá vemos claramente que todo derecho ha sido ganado. Todo derecho ha sido ganado producto de luchas, ¿no? Acá en los derechos de primera generación que aparecen bajo el contexto de la Revolución Francesa, vamos a encontrar a los llamados derechos civiles y políticos. Ahí está, los civiles y políticos. En los de segunda generación que aparecen con la Revolución Mexicana, Revolución Industrial, están los famosos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y los de tercera generación son los llamados derechos de solidaridad. Derecho de solidaridad, también llamados nuevos derechos. ¿Entendido? Entonces acá, por ejemplo, en los derechos humanos de primera generación aparece pues el derecho a la libertad, ¿no? Libertad de opinión, libertad de tránsito, el derecho a la vida, propiedad, honor, intimidad, donde estos derechos que son civiles, los políticos sería, por ejemplo, elegir
elegir y ser elegido, son derechos en los cuales busca frenar el abuso del gobierno sobre la población, ¿no? Había acá muchos abusos del Estado sobre la propia población. Para frenar el abuso del poder estatal sobre la población, surgen estos derechos. Los derechos humanos de segunda generación, ¿no? Son derechos llamados derechos obligaciones del Estado. El Estado se compromete a brindar hacia la población ciertos beneficios, como por ejemplo lo que puede ser beneficios en salud, beneficios en educación. Es por eso que se crean pues los hospitales, se crean los colegios estatales, las universidades estatales. Es un derecho que tenemos nosotros y que el Estado está obligado a brindarlos, ¿no? Pero los países dicen, no, yo voy a brindar eso en la medida de mis capacidades. Entonces, eso significa pues que no necesariamente va a ser de calidad, ah, porque tiene que hacerlo en base a qué, en base al poderío económico que tenga. ¿Entiendo? Profesor, y por ejemplo, en aquellos lugares donde no haya colegios, por ejemplo, o no haya hospitales, profesor, los estarían atentando contra esos derechos humanos de segunda generación, claro, ¿verdad? Y los de tercera generación, los derechos humanos de tercera generación es el derecho a tener un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? O sea, los pueblos tienen derecho a elegir su destino. Ah, ok, entiendo, profesor. Muy bien. Oiga, y estos conflictos que están dándose en el mundo, ¿atentan o no atentan contra los derechos de tercera generación? Por ejemplo, estas pruebas que están haciendo, estas pruebas militares que están haciendo, pues, Estados Unidos, Japón, Corea, ¿atentan o no atentan? Sí, ¿verdad? Bien. A ver, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahí va la primera. 40 segundos.
Bien, un comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, encargado de promover y proteger los derechos humanos, sostiene que estos son facultades inherentes a todo ser humano, sin distinción alguna de nacionalidad y de valor universal, enfatizado en que estos derechos esenciales deben ser reconocidos, protegidos e incorporados en. Bien, bien. Cuando dice acá que estos derechos son inherentes, ¿qué significa que sea inherente? Significa que obedece a la propia naturaleza del ser humano. Significa que basta que seas un ser humano para que tengas derechos, ¿verdad? ¿Ok? Dice, sin distinción alguna de nacionalidad y de valor universal. Acá. ¿Te acuerdas que te explicaba, no? O sea, si es inherente debe ser universal, pero para que sea universal, estos derechos tienen que estar encima de la soberanía de estos países. Para que sea universal, debe estar necesariamente incorporado en su estructura normativa, ¿no? O sea, debe ser reconocida por esos estados. Ah, entonces la respuesta a esta pregunta número uno sería la alternativa D, ¿no? El ordenamiento jurídico de los estados. ¿Qué pasa si no es reconocido? Si el estado, pues, que no lo reconoce, entonces no podría ser universal, pues, ¿no? Para que sea universal tiene que ser reconocido por todos. Dos. 40 segundos. Establezca una relación correcta entre las características de los derechos humanos con sus respectivos enunciados. Bien, a ver, comencemos de acá. Bien, dice acá, no pueden ser quebrados o vulnerados. O sea, significa pues que no pueden atentar contra, ¿verdad? Que no pueden actuar contra, dice, no pueden ser quebrados o vulnerados ni por la acción de los asesinos, fuerzas policiales o militares, claro. Entonces significa pues que son inviolables, ¿sí? 4A. B dice, no tienen fecha de caducidad. Ah, significa entonces que son imprescriptibles, pues si no hay fecha de caducidad, significa que son imprescriptibles. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo
los que atenten contra los mismos tendrían que ser juzgados sin límite temporal. Entonces, B. Ahí. La persona no puede renunciar a estos derechos. No puede negociarlos, tampoco el Estado puede disponer de ellos mismos. Claro, pues porque son inalienables, pues, ¿no? Toda persona tiene la misma dignidad y nadie puede ser excluido de los derechos universales, pues. Ya está. Fácil en realidad era, ¿no? A ver, uno d 2C, 2C, 3B y 4A. Ahí está. Alternativa, ¿no? Vamos a ver si hay preguntas. Ah, claro, Renzo, claro. Cuando dice crear un sindicato y está dentro de los derechos de segunda generación, claro. En segunda generación, por ejemplo, podemos encontrar el derecho al trabajo, eh, el derecho a los beneficios sociales, un salario justo, ¿no? Eso de salario justo es discutible, ¿no? ¿Qué significa que sea justo, ¿no? Eh, el derecho a sindicalizarse, el derecho a la huelga, pero también pues está el derecho a a la educación, a la prestación de salud, también está eso. Bien, chicos, acá. Continuemos. Ya está. A ver, 40 segundos. Los derechos referidos a la libertad de tránsito, propiedad e igualdad ante la ley, de conciencia, opinión, etc., en la Constitución Política del Perú forman parte de los derechos fundamentales. Alternativa D. 4. Dice, en una conferencia jurídica acerca del derecho internacional, un ponente menciona que en el caso de controversias, el Estado que presenta una solicitud es designado como demandante y el otro Estado es el demandado. En el título oficial del litigio se separan el nombre de las partes con la abreviatura C, que corresponde a la expresión, por ejemplo, Nigeria contra Camerún. De lo expresado por el ponente, el organismo o institución que atiende este caso, eso va a ser la Corte Internacional, ¿verdad? La famosa Corte de la Haya, ¿no? Eso es para mantener la paz entre los países en el mundo, ¿no? Para eso sirve. 5. Dice ahí. La expresión derechos humanos se introduce en la escena internacional, ¿no? Con la creación de las Naciones Unidas el 26 de junio del 45. En el convenio internacional precedente, o sea, el anterior, se constituyó la Liga de Naciones. No aparece esta expresión. Este convenio no fue sino el fiel reflejo del interés marginal por los derechos humanos. En el derecho internacional de la época, en 1945, el contexto había cambiado. Como señalamos, los
horrores cometidos contra las personas durante la guerra abrieron paso a que mediante la Carta de las Naciones Unidas se reconociera la existencia de ciertos derechos mínimos de las personas, así como pensar en la necesidad de una mayor protección legal para ellos. De acuerdo a la cita que antecede, se puede inferir que a partir de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos asumieron un carácter, ¿no? En este caso, pues, universal, ¿verdad? Universal, ¿no? En tanto no debe existir excepciones a su observancia. Así es. Universales. Alternativa C. Bien, chicos. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes, muchachos, ¿ah? Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense bastante. Recuerden, si tienen alguna duda, ustedes por el chat pueden hacer la pregunta. Yo estoy Pro- viendo en las profesor, noches, ¿no? Sí, ¿qué dime. es la Corte Internacional de la Haya? Perdón, no te escuché. Una vez más, por favor. ¿Qué era la Corte Internacional de la Haya? Ah, ya, correcto. Esta Corte Internacional de la Haya es una corte que está dentro de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de la ONU, que tiene como finalidad ver la paz mundial, ¿no? O sea, evitar que las diferencias entre los países llegue a situaciones mayores. Es por eso que los países se someten al veredicto emitido por dicha corte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el problema que tuvimos con Chile del límite territorial, nos sometimos y la Corte emitió una sentencia sobre el límite territorial marítimo entre Perú y Chile durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿Sí? Bien, chicos. Gustazo, ¿ah? Un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense bastante.